Hola, mi nombre es John, soy estudiante de educación básica y hoy hablaré sobre el resumen, la reseña y el comentario. En primer lugar, vamos a abordar lo que es un resumen. Desde mi punto de vista, este es un escrito corto que sintetiza las ideas principales de un texto. Por tanto, se constituye como el segmento más leído de un proyecto. ¿Por qué? Porque nos permite tener una visión de conjunto de todos los contenidos de trabajo y es primordial que sea sintetizado, preciso y breve. De manera muy corta, el resumen debe contener lo siguiente. 1. Introducción. ¿Cuál es el problema? Voy a poner un caso hipotético del que se habló en clase. El tema es el embarazo precoz en X institución. Para encontrar el problema general, primero debemos plantearnos varias cuestiones. Estas podrían ser A. ¿Qué conocen las estudiantes de métodos anticonceptivos? B. ¿Qué sucede en el entorno familiar de las adolescentes con embarazo precoz? C. ¿Qué nivel de confianza existe entre los padres y las adolescentes? Luego está el método, el diseño, la técnica, los instrumentos. En los métodos pueden ser tanto cualitativos, cuantitativos o multimodales. Las técnicas pueden ser la entrevista en el caso de lo cualitativo, la encuesta en el caso de lo cuantitativo y muchas más. Digamos que utilizamos la entrevista, entonces necesitamos un instrumento en esta técnica, que podría ser la nota de voz, y el diseño puede ser descriptivo, experimental, explicativo. Y mediante la unificación de varios factores que se acaba de mencionar, se formula el problema en forma de pregunta que irá en el resumen. En tercer lugar, tenemos a los resultados, donde se incluyen todos los hallazgos del proyecto de investigación, y por último, las conclusiones, donde se debe incluir qué significan esas aportaciones. Algo que distingue al resumen es sus palabras clave. Estas deben ser de 3 a 5, deben estar respaldadas por un tesauro, en este caso puede ser de la UNESCO, y deben ser significativas, que tengan sustento. Es más, la redacción de un resumen se hace en un solo bloque, es decir, un solo párrafo, que va desde 100 hasta 250 palabras. Por favor, siempre elijan acercarse más al número 250 y por lo general un resumen siempre se pide en más de un idioma. El segundo tema a tratar es la reseña. Esta se caracteriza por ser un escrito breve y conciso donde se examina o se hace una crítica a alguna obra. Por tanto, estas nosotros la podemos ver en varios medios de comunicación, pero principalmente aparece de forma escrita en revistas o periódicos. Por eso es muy importante que la reseña la realice alguna persona que sea experta en el tema y no cualquiera. Por ejemplo, puede ser en el caso de los periódicos, un periodista. Tenemos dos tipos de reseñas, que son la bibliográfica y la crítica. La bibliográfica también se le llama descriptiva y la crítica está lo concerniente a las reseñas descriptivas. Para que se entienda mejor, voy a exponer de manera breve un ejemplo de reseña bibliográfica en su elaboración y sus partes. En primer lugar, debemos tener en cuenta cuál es el objetivo de nuestra reseña. Por tanto, se debe identificar el tipo de lector, es decir, la audiencia a la que va dirigida. Segundo, tenemos que tener en cuenta la información sobre la obra reseñada, donde incluiremos el título, el año de publicación, el autor, la ciudad también y de pronto algunos datos más. Luego, como podemos observar, aquí está la síntesis comentada de la obra. Esta es el cuerpo de la reseña y se caracteriza por dar contexto a la misma. Posteriormente tenemos a la valoración del autor, donde debe hacer opiniones argumentadas. Y por último está la conclusión, donde debe ir de manera general una síntesis muy corta. Tercer y último tema, el comentario. La actividad universitaria en el ámbito de las humanidades radica en la calidad de comentarios emitidos respecto de los temas estudiados. De ahí la importancia de buscar un método que nos asegure una competencia efectiva de elaboración de juicios tanto críticos como objetivos. Los juicios críticos hacen referencia a una reflexión propia y razonada, pero que es un poco subjetiva. Por ejemplo, voy a emitir un juicio crítico. La controversia de la película de La Sirenita no es más que miedos e inseguridades de personas que le temen al cambio. Por tanto, se refleja en una impotencia o una decepción que no les permite aceptar ver a una protagonista afrodescendiente. En el caso de los juicios objetivos, estos deben ser imparciales e impersonales. Por ejemplo, la rosa es una flor de ornato. Para finalizar, lo esencial de comentar un texto es justificar nuestras valoraciones y fundamentar nuestras opiniones. Os dejo un ejemplo de guía de cómo deben comentar un texto literario para quienes están interesados en hacer comentarios más objetivos. Eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.